Bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a ese foro. En el país estamos viviendo una tremenda crisis social, que es el tema principal que nos convoca ahora en ese foro. Mi nombre es Richard Weber, soy director del Departamento de Ingeniería Industrial y le doy la más cordial bienvenida a ese foro, también a todos los aquí presentes, pero también a los que están viéndonos por streaming. Les invito a imaginarnos Chile en el año 2025. ¿Cómo sería ese país en 5 años más? Pensemos en un país con menos desigualdad, con buenos sueldos, con acceso igualitario a educación, a salud y mucho otro tema más, con altos niveles de productividad. Es el país que muchos de nosotros queremos y ojalá pase en 5 años más. Pero nadie tiene la receta para llegar a ese nuevo Chile. Nosotros tampoco. Lo que tenemos en Ingeniería Industrial es un foro, convocamos a ese foro donde convocamos expertos en distintas áreas que contribuyen, que hacen su aporte a plantar una idea, una semilla sobre cómo crecer hacia ese nuevo Chile. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Mariela Rabanal, directora de Comunicaciones de la Universidad de Chile. Doy las gracias por haberme convocado también a participar de esta instancia. El foro ¿Cómo nos reconstruimos después de 1810? Que ha sido organizado por Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este espacio, como comentaba el profesor Weber, director de Ingeniería Industrial, busca entregar pistas respecto del actual estado de situación del país y ver alternativas de solución para la crisis por la cual atraviesa. Bueno, muy buenos días. Es para mí muy grato estar aquí. Más bien lo que quiero hacer es presentar una reflexión sobre un tema que nos convoca fuertemente a raíz de esta crisis y que tiene que ver con la relación, una relación en crisis entre el Estado y la ciudadanía, una relación que venimos viendo no solamente en Chile, del cual nos da cuenta esta foto, ¿no es cierto?, que es la marcha masiva, ¿no es cierto?, que se produjo hace una semana, sino que además es algo que se ha ido produciendo en distintas partes del mundo. A partir del 2011 en España, en Grecia, hoy día en Hong Kong, en París el año pasado, en Quito, en Colombia y por supuesto en nuestro país. Quiero decir que esta relación de tensión, de crisis, es también contextual, también tiene que ver con cuestiones que se relacionan con cómo se van configurando las sociedades en los sistemas globalizados y complejos, no solo económicos, sino que políticos y sociales como los que vivimos nosotros. Me dio muy poco tiempo y mi idea es hablar sobre la reforma estructural a Carabineros, por lo que me tengo que focalizarme más bien en dar elementos para tener un mejor diagnóstico del por qué necesitamos una reforma estructural. Y tal vez luego podemos avanzar en las líneas que deberían orientar esta reforma más adelante. Parto de la siguiente base. Hoy día Carabineros enfrenta una crisis gigantesca, una crisis enorme, pero déjenme enfatizar, esta crisis se viene arrastrando hace años y no es producto de lo que hemos denominado el estallido social. Lo que ha hecho el estallido social es poner en evidencia sobre la mesa unos elementos muy preocupantes que se vienen presentando hace años. Si no entendemos bien esto y no entendemos bien las raíces más profundas que tiene esta crisis, probablemente no le vamos a apuntar luego a los cambios y las modificaciones que habría que hacer. A mí me parece que esta crisis se puede expresar en 3 dimensiones muy distintas. Por una parte está lo que yo llamo una crisis de desempeño, es decir, en la incapacidad o falta de capacidad profesional que hay sistemáticamente Carabineros para cumplir con razonable eficacia algunas de las funciones básicas que le atribuye la Constitución y las leyes, dentro de ellas las que pongo ahí, por ejemplo, la lámina vinculadas a sus facultades de prevención del delito, de investigación de los delitos y de control del orden público. En segundo lugar, a mí me parece que hay una crisis más bien de control, es decir, que en la práctica lo que ha ocurrido, y esto no es jurídico necesariamente, es fundamentalmente de práctica, hay también elementos jurídicos, pero yo creo que fundamentalmente práctica, es un fenómeno fáctico. Carabineros ha adquirido una enorme autonomía con una muy escasa rendición de cuentas,
a las autoridades y a la sociedad civil en prácticamente todos sus ámbitos de actuación, que incluyen su gestión operativa, que incluyen su gestión financiera, que incluyen su desarrollo institucional. Y una tercera dimensión de esta crisis, en mi opinión, se puede expresar como una dimensión de crisis de legitimidad. Y esto yo diría probablemente lo que es un proceso que se aceleró mucho más a partir del estallido social, que tiene que ver con una paulatina pérdida de credibilidad y de confianza en cada vez más amplios sectores de la población. Quiero agradecer la invitación y espero poder compartir algunas reflexiones. Primer caveat, desde la economía, voy a ser crítico yo mismo después de eso, que ojalá complementen lo que María Pía, lo que Mauricio, lo que de minutos más va a compartir con nosotros para tratar de aportar a la conversación. Pero, a ver, yo creo que hay tres cosas que quiero mencionar, desde la menos importante a la más importante, y después concentrarme en la tercera, ¿ya? La menos importante es que, aunque a esta altura suene un poquito casi como ingenuo y poco relevante decirlo, no son muchos los países que crecieron tanto en un periodo corto tan chiquitito. Una segunda tensión, que es independiente de lo actual, es que Chile, resultado de lo anterior, la mitad del camino del desarrollo, está en un lugar hoy día en el que los países, eso nos dice la literatura de desarrollo económico, empiezan a enfrentar desafíos que tienen que asumirse con herramientas distintas. Y nos acostumbramos a hacer una cosa, entre otras cosas, por ejemplo, los macroeconomistas gobernaron el país. Y cuando tú llegas a este nivel de desarrollo necesitas otro tipo de cosas. Entonces, déjenme referirme a la tercera cosa, y es que no el gráfico que me echó a perder Pepe Piñera, ni el problema de que estamos en un momento en el que hay que cambiar la manera de hacer las cosas y lo que tenemos que hacer, sino que dejen referirme a anomalías que yo observo desde la economía, en la economía chilena, que llaman la atención y que pueden estar explicando algunos de los problemas que vemos. Algunas son medias conocidas, se han repetido, otras creo que son más novedosas. Estamos viviendo un momento que sin duda es la mayor explosión política, económica, social y de violencia de no sé cuánto tiempo atrás. Pero lo peor es que yo tengo una especie de complejo de Cassandra, que es esa no sé qué era, pero que predecía las catástrofes, ¿no? Como yo, una de mis especialidades es teoría de sistemas complejos, tengo esta posibilidad como de ver los... Para iniciar este diálogo, recordar algunas de las cosas muy sucintamente que comentaron nuestros panelistas, que comentaron a lo largo de sus presentaciones. La profesora Martín nos hablaba, por ejemplo, de una segunda reconstrucción democrática. Bueno, porque lo primero que quiero mencionar es que nos deben la respuesta al foro, que es cómo nos reconstruimos después del 18 de octubre. O sea, en esta presentación hemos visto mucha información y se los agradezco enormemente la diversidad de miradas y datos que nos han entregado para nosotros mismos sacar conclusiones sobre aquello que está pasando, pero ¿no? La pregunta que nos convocaba al foro, que tal como decía el profesor Mario, probablemente no podemos responderla aún, porque yo también me preguntaba, no es solo después del 18, 20 o 30 días después del 18, muchas cosas han pasado. La profesora Martín nos hablaba de una segunda reconstrucción democrática, de cómo reconstruir el tejido social. El profesor Duche nos mencionaba esto, ¿no?, de la crisis del desempeño, el control, la legitimidad de carabineros, que tal como ustedes mismos señalaban, serían en algún elevado, o sea, serían los responsables, en el sentido de que tienen la responsabilidad de hoy día traer el orden. Entonces, ¿qué hacemos con estas fuerzas de orden que hoy día no están haciendo eso? Rafael nos mencionaba esto me llamó mucho la atención esto de que hay que subirse a la micro. Una buena frase esa, o sea, ¿cómo dejamos de pensar la economía, la política desde los grandes números para bajarla a la vida del ciudadano todos los días? Este es un gran problema que tenemos que asumir. Y el profesor, Mario nos recordaba mucho de aquellas cosas que vuelven inmanejable aquello que está pasando hoy día. O sea, pareciera ser pesimista de alguna manera, parecieran demasiados elementos que nos llevan a una cierta catástrofe, como él mencionaba. Entonces, ¿cómo detener esta catástrofe? Tanto como miembros de esta universidad o miembros de este espacio donde se nos pide aquello, ¿no? De ayudar a nuestro país a reconstruirse, ayudar a salir de esto de lo que estamos. Bueno, quisiera hacer nuevamente la instancia. Creo que la Universidad de
además de profesiones, una universidad que es muy buena para la universidad. La universidad es un espacio de diálogo y de pluralidad, y creo que esta representación es importante en ese sentido. Quisiera solo acotar dos cosas. Una de lo que dijo Mario sobre la socialdemocracia y el cambio constitucional. La socialdemocracia en los estados de bienestar están amparados por un marco normativo constitucional que reconoce derechos, en general Estado social de derecho, no solamente Estado de Derecho. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad. Yo soy harto más positiva. Yo creo que la posibilidad de diálogo, de encuentro, como el que estamos teniendo ahora, como el que ha habido en cientos de cabildos a lo largo y del país, como los acuerdos políticos, con todos los déficits que tengan, son un espacio de cambio y una posibilidad para una sociedad que está marcada por hoy día por el conflicto, pero largamente por la desigualdad. Y creo además que respecto a lo que planteaba Mauricio, el tema de los carabineros, la confianza en las instituciones es fundamental para restituir el orden, y esa confianza tiene que ver también con el respeto a los derechos humanos en las propias instituciones que tienen el monopolio de la fuerza y la coerción. Y por último, respecto de Rafael, creo que efectivamente ha habido un predominio de la economía, no solo en políticas públicas en general, y creo que efectivamente hay una conversación en el país para ampliar el... Dos puntos rápidos. Yo creo que un punto, por lo menos que vi, que en 3 de las presentaciones me parece transversal, estamos de acuerdo, es que esto supone un mejor Estado. Yo lo veía desde el punto de vista policial, usted lo ve más, y me parece que es un tema central que hay que discutir, cómo se hace mejor Estado. En mi área, lamentablemente, o sea, el área, yo trabajo justicia criminal, pero tengo que meterme en temas de seguridad pública y me ponen luego expertos en cosas lo más donde no soy experto. Pero en el área, yo diría, de justicia criminal y seguridad pública, lo que me llama la atención es que estamos con claves como que si la buena política pública no existiera. Esto es un tema que hay que cambiar radicalmente. Si yo dijera, bueno, hay que subir la carga tributaria, ¿cierto? Más allá de eso, todo el mundo me dice, ya, ok, pero debemos ver cuáles son los mecanismos. Hay mecanismos que te van a reducir ilusiones, hay mecanismos de esto, como. Y va a haber un debate técnico cómo sube la carga tributaria. En materia de seguridad decimos, echémosle para adelante, y tú ya, echémosle para adelante. Oye, pero eso no produce resultados, tenemos evidencia. No, si hay que echar para adelante. Hay un buenismo, por así decirlo, instalado. Y esto es transversal. En términos de que en seguridad pública como que rigen unas reglas mágicas en que basta la voluntad de ponerse duro o gritar más fuerte, y entonces aparecen políticas que parecen intuitivamente correctas, pero hay mucha evidencia que dice que son malas. Y como que las reglas de la política pública aquí no se aplican. Entonces yo creo que es un tema central. Si queremos mejorar en la seguridad pública, hay que empezar a aplicar las herramientas mínimas de política pública. Evidencia, evaluación, etc. Y hoy día en Chile, si ustedes ven lo que se propone algo, ya, saquemos las Fuerzas Armadas a la calle. Y se nos pide me llamaron 20 radios para preguntar, bueno, ¿está de acuerdo? No sé, pues muéstrenme el proyecto. ¿Cómo voy a opinar sin ver el proyecto? Pero en materia de seguridad pública parece que sí, podemos opinar sin ver el proyecto, y esto es un problema grave. Segundo punto, para responder el emplazamiento, no estamos haciendo cargo. Yo creo que el gran tema es que hay que iniciar un debate que fije cuál es el horizonte normativo del tipo de policía que queremos, y ese es el debate que ha estado postergado en Chile. En Chile avanzaban las modernizaciones, o sea, le metemos una cosita acá, le metemos una cosita allá, pero no el tipo de policía que Chile merece para nuestro momento social actual. Y ese es un debate, no lo podemos zanjar los técnicos, no lo podemos, eso es un debate que tenemos que tener, que participen técnicos, que participe la sociedad civil, que participe, ¿cierto?, la clase política transversalmente, pero que no puede tener cotos cerrados, o lugares que se pueden discutir. Déjeme poner lo siguiente. Yo he participado en algunas de las comisiones y lo primero que decimos, oye, pero necesitamos que una policía como Carabineros sea tan militar como es, necesitamos que tenga 2 escalafones como los tiene actualmente, necesitamos que sea más descentralizada, más centralizada, cómo pretendemos que sea relacionar con la comunidad, ¿cierto? ¿Qué tipo de especialidad? No deberíamos tener mejor más cuerpos policiales más especializados que un solo cuerpo que hace un poquitito todo. Bueno, esta pregunta, esto no lo vamos a discutir. Y
Y eso es, yo creo, como tenemos que avanzar. Tenemos que ponernos de acuerdo cuál es el horizonte normativo, el tipo de policía que imaginamos, y luego hay varios modelos policiales para regularlo eso, pero vemos, este es el debate que se ha evadido y nos quedamos con lo que tenemos hace tiempo y se ha bloqueado cualquier discusión o pensar siquiera de una manera un poquitito distinta a nuestras policías en Chile. Yo me tomo lo que dice Mauricio en términos de que estamos de acuerdo, a pesar de que esta frase se usó mucho y se sigue usando, en que el mejor Estado no es el Estado más chico. Tampoco, porque jugar a la cosa dicotómica, ¿no es cierto? El caos o esto, digamos. Justamente lo que viene para adelante no es dicotómico, no es 1 o 2, no es blanco-negro, no es tú o yo, sino que es amarillo y no amarillo, y es claramente un mejor Estado ontológico, pero y esto no solo porque desde la economía el Estado hace poco en Chile, tú no lo dijiste y tiene un montón de problemas porque todas las cifras se pueden académicamente discutir, pero lo que ha empezado a aparecer, por ejemplo, en los últimos años, que estaba en el discurso de la presidenta Bachelet 2.0, cuando miraba el Gini, con los problemas del Gini, pero para ilustrar, porque lo que no sé, que antes de impuestos y después de impuestos y transferencia el Gini en Chile no cambia. Tampoco cambia en Corea del Sur, pero Corea del Sur para un nivel igualitario brutal. Y nosotros estamos, cuando no consideramos los impuestos y transferencias, incluso mejor que el Reino Unido. Pucha, ahí está Oxford, Cambridge, no sé, un lugar que uno mira como para imitar, y sin embargo el mercado, que Patricio Aylwin decía, que varios países europeos están mejor que Chile antes de que el Estado entre, pero no vivimos en un mundo sin Estado. Entonces no podemos decir estamos en la mitad de ese mundo súper desigual. Somos todos igualmente desiguales, pero lo importante es que otros hacen algo después y nosotros no hacemos nada. Un problema que tal vez quiero levantar, que es más para psicólogo y para sociólogo, pero a mí me ha llamado profundamente la atención cuando uno empieza a pensar a propósito de este discurso autocomplaciente que hemos tenido por mucho tiempo. No sé qué me pasa con los bancos centrales hoy día, pero recuerdo presentaciones de presidentes del Banco Central de Chile hace 10 años atrás, no lo mismo quién era, cosa de calcular, pero era no ese, cualquiera, mostrando un gráfico donde el Banco Central de Chile aparecía número 1 en el mundo. Y yo decía, qué raro, porque está bien, si me decís somos top 10 te lo compro, pero número 1 es como que la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces como que nos hemos creído un cuento. Después resultó que la regla fiscal, bueno, el precio del cobre bajó de 4 a 3,5, que seguía siendo 20% más alto que el promedio histórico, y se fue toda la cresta. Yo pensé que teníamos una regla fiscal, bueno, no, solo funciona cuando... Entonces quizás no era tan buena la regla fiscal, quizás no es tan bueno. Quizás el Estado chileno no es tan bueno como nos han dicho. No, pero si todo el mundo habla que el Estado chileno funciona bien. Nuevamente, autorreferente, Comisión Nacional de Productividad, informe para proponer una mejora en la manera como hacemos política pública. Lo que nos viene reclamando, yo también desde el año 2000, que seamos un país que no tenemos, no es que tengamos un mal sistema, no tenemos un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. Esas son las palabras que usan, me las aprendí de memoria. No es que digan, oye, aquí hay espacio para mejorar, más o menos rascan. No dicen, usted no hacen evaluaciones. Yo voy a tocar 3 temitas, muy brevemente, mentira. Uno sobre esto que hablaba Mauricio, y que todos estamos de acuerdo que es la intervención necesaria de Carabineros, radical, ¿no es cierto?, muy profunda. Que por cierto habría que extenderlo al resto de las Fuerzas Armadas, creo, ¿eh? O sea, y aquí tenemos un problema que lo arrastramos desde el pinochetismo, y hay que decirlo así, que es la tradición de que las Fuerzas Armadas y de orden, o sea, las 4 ramas, no se las toca. Se les pasa plata y no se hacen preguntas. Es más, esto llega al extremo de que el ministro de Defensa de cualquier gobierno, o sea, de esto histórico, llega al ministerio con suerte con un jefe de gabinete. Todo el resto de los funcionarios son militares o exmilitares, o carabineros o excarabineros, y están ahí para controlarlo a él, no al revés, ¿no? Entonces, la decisión de modernizar Carabineros es una decisión esencialmente política. Después vendrá la técnica y llamar a los europeos y norteamericanos y no sé de dónde más, y del Homeland Security y la cuestión. No, señor, aquí hay una decisión política, que es que de hoy en adelante las Fuerzas Armadas y de orden le responden al gobierno de la República, como en cualquier país. Y de ahí emerge como la
desconfianza originaria, ¿me explico? En cualquier cosa que se vaya a hacer dentro de esa cosa. Y por lo demás hemos tenido notorios actos de corrupción, no solo en Carabineros, sino que en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y no de recientemente. Yo les puedo dar una historia de corrupciones demostradas. Quién sabe cuántas son no conocidas, ¿no?, en esas ramas. El segundo tema, me cambio de carril completamente, es el tema de lo que tú nos interpelabas, que bueno, y cómo mejoramos nuestro país después de la crisis no del 18-10, sino que del 18 al 10-19, o del año que vamos a vivir. Porque créame que a lo menos vamos a vivir un año más hasta que este terremoto y sus réplicas se asienten, ¿no? Y es esta cosa de cómo recuperamos un país en que la gente es empática con los demás, ¿no es cierto? Menos segregados, menos desconfiados, con más cariño social, ¿no es cierto? Actitud cívica, como se decía en estos 9 parámetros. Nosotros en esto estamos viviendo la secuela de haber sido el país del neoliberalismo más extremo del planeta. Hemos sido el experimento neoliberal extremo desde los Chicago Boys para adelante, y que no cambió demasiado, en que cada uno, la filosofía, yo me rasco con mi propia uña, ¿no? Esto ha generado una segregación de clases, en que cada uno actúa para mejorarse a sí mismo, y que ¿no? Esto nos va a tomar décadas reponer esto, pero antes de retomarla hay que generar algunas condiciones materiales, como por ejemplo que el Estado, ¿no es cierto?, redistribuya efectivamente más recursos, los administre bien, porque sin eso no vamos a poder pedirle a la gente que sea más empática los unos con los otros, que es el tejido social que queremos recuperar. Y por último quiero dar un dato más que quiero agregar, porque yo en esto me siento como esos predicadores que se paran en las esquinas, ¿no? ¿Cuáles son los? Porque yo predico y predicto este tema y nadie me infla, bueno. Me siento no sé, bueno, ¿no? Queridos, por datos y estadísticas y encuestas epidemiológicas, en Chile hoy tenemos entre los 3 y los 18 años de edad aproximadamente 1.200.000 jóvenes con severos problemas de patología mental. 1.200.000. El 20% de los 5 millones. 22%. Believe me not, está en datos, está en estudios epidemiológicos. Esto también es una consecuencia del modelito, ¿entiendes? O sea, no pasó de la nada. Tenemos un 20 y tantos % de violencia intrafamiliar grave. Entonces yo cuando estoy en una reunión social y le digo a mis amigos, oye, ¿te das cuenta que tenemos esto? Chuta, qué grave. ¿Qué van a hacer este fin de semana? O sea, como que pucha, son temas que son demasiado feos para abordarlos. ¿Ustedes creen que la violencia desatada que tenemos hoy día en Chile no tiene algo que ver con el escenario de patología mental generalizada que hemos tenido en Chile en un 20% de los jóvenes? Depresión, angustia, violencia excesiva, consumo de droga, etcétera, etcétera. Y con esta nota extremadamente optimista cierro mi comentario.